Pues bueno. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿qué tal? Un capítulo más, aquí estamos. ¿Qué tal, Juanpe? Muy bien. Pues aquí que te traigo una sorpresita. Esta vez te Ya la traigo estoy yo. viendo. Sí. Muy bien, Bueno, veo que tenemos a Ramón. ¿Qué tal, Ramón? Pues encantado de Cuen- estar aquí con vosotros. pues oye, dejarme presentar a Ramón, Sí, a nuestra audiencia y a ti. Ramón, estamos aquí con Ramón Jiménez, ¿no? El Brujo, ¿no? Que es fundador, guitarrista, sobre todo visionario musical, porque es una persona que he compartido mucho tiempo con él respecto a la música. Transformó el panorama musical español, fusionando el flamenco con el hip hop, digamos el dub, los ritmos urbanos, cimentando, porque al final es uno de los visionarios que hubo hace ya muchos años, ¿no? Lo que es la fusión, la música fusión, ¿no? Y el mestizaje en el entorno barcelonés. Así que, digamos así, como números por encima, pues tiene, pues, digamos, pues ya más de, bueno, si pongo los años que tiene en la música ya, pues mejor no lo decimos por no desvelar la edad, pero sí que podemos decir que tiene un Latin Grammy, que ha recorrido más de 40 países con su música, que tengo yo aquí en mi Gemini particular 5 álbumes de estudio, no sé si me quedo corto, es posible que tengan más, y podríamos decir que eres un auténtico innovador porque no solo trajiste una cosa nueva, sino que funcionó muy bien, que fue la famosa banda de Ojos de Brujo, ¿no? Que es con la que conseguiste el Latin Grammy, ¿no? Hola, Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas. No, la verdad, y bueno, sí, tenemos un pasado, ¿no? Además es curioso porque, bueno, cuando hablamos para hacer esta entrevista, justamente ayer, bueno, estaba la presentación del libro de La Vanguardia, donde, bueno, me entrevistaron para un poco, para hacerlos un poco de historia, ¿no? Con el tema del sonido Barcelona, porque claro, aparte a los medios les encanta etiquetar, ¿no? Entre todo el sonido Barcelona y demás. Y bueno, estuvimos en la presentación del libro y evidentemente, o sea, es decir, ha habido diferentes acciones en Barna. Yo creo que en eso, como ciudad de puerto, siempre Barna siempre ha sido como muy interesante, ¿no? Desde el ámbito de vista cultural. Mm. Jolín, pues vaya visita que tenemos hoy. Gracias, Juanpe, por presentarnos a Ramón y estoy encantado de tenerte, Ramón. Desde luego, en el capítulo de creatividad, tú escribes libros y nos vas a enseñar muchas cosas. Yo quería preguntarte así para romper un poco el hielo y que también nuestros amigos, por favor, suscribiros, además. Ujú. Que te conozcan también. ¿Cómo te presentas tú? ¿Te presentas como creador, como músico? O sea, tienes tantas facetas que ¿cómo lo dices en poco, sabes? Mira, José, te devolvería diciendo, ¿quién es Juan Pedro? ¿No? O sea, yo creo que Dios los cría y ellos se juntan, ¿no? O sea, es decir, yo cuando tengo que hablar de Juanpe, por ejemplo, yo digo, ¿qué digo? Que es productor, que es DJ, que es monologuista, que es empresario, o sea, ¿qué es, no? Yo creo que, eh, sí, hablando justo hoy de la creatividad, yo creo que depende del entorno y depende del sustrato donde te metas, pero yo creo que el material creativo yo creo que está presente en todos nosotros, ¿no? Y en cuanto a cómo me definiría yo, pues un culo inquieto, en realidad, José. Soy un culo Como inquieto Juanpe, como Juanpe. como Juanpe, porque de hecho, por eso, desde que hace ya muchos años que nos conocemos, es curioso porque incluso hemos adoptado roles, depende de las circunstancias, desde técnicos a artistas, compartir escenarios en escenarios de jazz tocando juntos, o de repente enfrascarnos en una charla trabajando en una empresa, los dos allí diciendo, esta arquitectura, ¿cómo va? O sea, es decir, te puedes hacer una idea, ¿no? Sí, 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 la verdad que la creatividad no tiene fronteras y al final, si te gusta crear, pues puedes crear un montón de cosas. Ujú. Mira, Además Ramón, es curioso, ¿no? tira, Además es tira. curioso, Juanpe, porque lo hablamos muchas veces. A veces da igual el entorno, o sea, Sí. la sensación de que te sudan las manos y decir, creo que lo tengo, vamos para allá y a ver qué pasa, ¿no? Yo creo que en esa faceta de creador ha sido en la música, por ejemplo, bueno, yo vengo de mi música de cuna es el flamenco, puesto que, claro, yo soy de raza gitana, entonces en mi casa decía mi abuela, dice, es que tú cantaste unos fandangos del camarón con una canción escolar, ¿no? O sea, yo como que lo tengo, en el ADN tengo el tema del flamenco, ¿no? Y decía esto porque eh,
yo hacía flamenco, mi hermana es bailadora de flamenco profesional y lleva la sección Carmen Amaya en Madrid, que por cierto ayer estuve con toda la gente del tablado de Carmen que quieren hacer una historia allí y tal. Eh, pero haciendo flamenco solo yo no me sentía del todo cómodo, porque era como, bueno, repetir lo mismo de lo que está pasando. A mí lo que me mola mogollón es pues poner el pie donde nadie lo ha puesto, investigar, crear lenguajes nuevos y sobre todo en la música es donde más he desarrollado esa faceta de enriquecer un lenguaje. No nos olvidamos de que la música es comunicación y que la idea era agrandar ese léxico, ¿no? O sea, de alguna forma intentar, si todas las músicas intentan expresar lo mismo, amor, odio, aventura, protesta, sensación, lo que sea, cada uno utiliza sus códigos. Entonces digo, si el rock utiliza estos códigos, el funk utiliza estos códigos, el flamenco utiliza estos códigos, pues le digo, pues vamos a sumar. Vamos a ampliar ese lenguaje. Y encima mi punto de partida es brutal porque, porque el flamenco, tanto rítmicamente como armónicamente, o sea, es súper rico. Y además tiene eso, ¿no? Que es como la tinta china. Lo pones en cualquier otro tipo de música y de repente todo se convierte en flamenco. Y quizás en esa búsqueda mía personal, de esa búsqueda de identidad, sobre todo como miembro de etnia gitana, que no tenemos ni cultura escrita, que no tenemos ni patria, que somos el eterno errante, identificado en todo el mundo sin patria y sin lengua, pero estando ahí, yo creo que somos como que tenemos sobre todo ese leitmotiv de estar buscando tu propia identidad. Y juntando esas dos piezas, por un lado el carácter creativo y el carácter de intentar incrementar tu lenguaje para comunicarte mejor, y en esa búsqueda de identidad, pues al final acabé montando una historia que es Ojos de Brujo, ¿no? Por ejemplo. Que fue un hitazo. Ahora iremos a lo de los hitazos, pero déjame preguntarte una cosa, a ver, que te voy a, con toda confianza, es cuando tú buscas, cuando dices, utilizas la palabra buscar, ya sea identidad, buscar, crear, ¿no? ¿Cuál es tu proceso? ¿Cómo juntas? ¿Cómo exploras? Porque yo tengo la suerte de que a mi WhatsApp llegan mensajes tuyos desde canciones que son pura exploración hasta modelos de inteligencia artificial con arquitectura. O sea, me llega esto desde tu tal, ¿no? Pero tú cuando exploras, ¿cuál es tu proceso? ¿Partes de la nada? Obviamente, porque sé que partes de la nada, pero ¿cómo vas montando, estructurando para que la gente no se sienta tan extraña lo que es el arte de crear, ¿no? La creatividad, porque a veces hay gente que dice, acá, como no soy creativo, pues ahí me quedo, ¿no? ¿Tú cómo animarías, en base a tu proceso, a crear? ¿Cuál es tu caminito para ir creando de la nada? Pues yo creo que hay una cosa que es básico. En inglés se entiende muy claro. Por ejemplo, tocar música es to play, jugar es to play. Yo creo que hay que romper esos techos de cristal. O sea, tenemos como una indefensión aprendida. Tenemos como ese techo de cristal de que crear es de otros, de que hay que estar tocado, de que, o sea, como que en cierta manera, como el ser humano a nivel emocional valora mucho la creatividad, la hemos puesto en un pedestal y eso hace que sea como el Olimpo de los dioses, ¿no? Y yo creo que lo primero que hay que hacer es atreverse. Lo primero que hay que hacer es romper ese techo de cristal y ser muy ingenuo. Mira, yo os voy a decir una cosa. Yo, como bien ha dicho Juan, me llevo muchos años en la música. Lo mío sí es solo pasión. Es decir, incluso os digo más el hecho de que en casa no me pudieran pagar ni siquiera unos estudios de música y yo aprendía pues mirando, yendo a la calle, pues con el heavy de turno, tenía grupos de heavy, de funk, de rock, hasta de un grupo de rock gótico que me echaron porque sonreía en el escenario. O sea, es decir, yo en ese sentido, lo que hay que tener muy en cuenta, sobre todo, y en mi caso, es que la ignorancia incluso se convertía en un activo cuando la ingenuidad está delante, ¿no? O sea, por ejemplo, mi cuñado, que es guitarrista profesional y es un as del flamenco y ha tocado con todo el mundo, no ha grabado un puto disco en su vida, ¿no? Porque, porque en realidad tenemos en el imaginario colectivo que la creatividad solo está hecha para unos pocos y no es verdad. Yo creo que, yo creo que hay que conectar dos piezas. Una que escuchamos mucho, que es como un mantra de lo éxito se consigue con el trabajo, perfecto, pero está el otro mantra que no se dice, pero que lo tiene mucha gente en el hipotálamo, que es la creatividad es para los tocaos.
No todos podemos crear. Y yo creo que cuando rompes ese techo de cristal y cuando realmente eres lo suficientemente ingenuo y pensar que la propia ignorancia se puede convertir en un activo para buscar un camino tangente que no ha encontrado nadie, si hay pasión, que sería el combustible de la motivación para ese trabajo arduo y extenso, que va iluminado por esa pasión, no hay problema, todo el mundo puede crear. Y como tú bien decías, ¿cuál es el método? Pues depende un poco de esa emoción que surge, depende un poco de esa necesidad, de esa pregunta, porque al fin y al cabo nuestras grandes ruedas en la vida son esos interrogantes de las preguntas. Yo creo que en la curiosidad, sobre todo, nos hace, nos da ese motor, ¿no? Ese motor. Estamos aquí y bueno, pues venga, pues juega, ¿no? Esto es muy interesante y además te quería preguntar sobre esto porque me da la sensación de que tú eres tan creativo que estás todo el día como pensando y creando, ¿no? Pero hay veces que uno igual necesita sentarse, pausar, o tiene alguna rutina, la gente, ¿no? O sea, me voy a tal sitio mirando el mar y allí se me ocurren ideas, o en la ducha o lo que sea, ¿no? Pero cuando te oigo me da la sensación de que forma parte de ti, ¿no? Que estás como todo el día creando. Pero si le has de poner esa pasión, claro, tiene que ser en momentos particulares, ¿no? ¿Cómo lo encajas tú todo esto en tu vida? O sea, ¿cómo lo haces? Mira, yo creo que es, fíjate, José, te parecerá igual como muy surrealista, pero es estar a gusto con la vida, lo primero. Es estar a gusto con la vida, sentirte cómodo. O sea, es decir, estamos tan acostumbrados a los departamentos estancos en nuestra vida que hasta nosotros mismos decimos, bueno, es que ahora me toca crear, ahora me toca trabajar, ahora me... No, Mm. o sea, es decir, cuando estás a gusto con la vida, cuando eres feliz, como cuando estás con una pareja, cuando estás con un amigo, y surge y pasan cosas, yo creo que es muy importante. O sea, yo no me pongo, ahora me pongo, ahora voy a... no, no. O sea, el estar enamorado, el estar despierto, el estar feliz con la vida, hace que esas semillas de interrogantes empiezan a crecer a tu alrededor porque eres un ser curioso. Yo siempre le digo a mis hijos, mira, lo contrario de esto es el coma, nen. O sea, si todo funciona súper bien, si todo va guay, aquí no pasa absolutamente nada. Y es cierto que para crear tiene que haber una necesidad y para eso tiene que existir la entropía, el caos y que realmente hayan problemas y que pasen cosas y tal. Entonces esa forma de enfocar el mundo, de estar a gusto con la vida, de realmente decir qué es lo que pasa y tener esa ingenuidad, yo creo que ese ecosistema, sobre todo eh, alumbrado y calentado por la propia pasión de vivir, yo creo que es eso. Yo creo que no Qué hay. En guay. el momento que te lo preguntas, mi abuela decía, cuando te preguntan mucho por la vida no hay que preguntarse tanto y hay que vivirla, ¿sabes? Mm. Es De, una buena frase, la verdad que nos pasamos la vida preguntándonos, ¿no? mm. De El- hecho, está guay lo que has soltado, porque a veces el término felicidad se confunde muchísimo, ¿no? Y qué es vivir y qué no es vivir, ¿no? Y al final uno puede vivir la vida infeliz en términos de lo que entendemos lo que es la felicidad. Uno puede estar a gusto con la situación que tiene porque es que no tiene otra, ¿no? A veces confundimos lo que es la felicidad con una situación completamente idónea, que entonces si no estás en una situación idónea y presentada por Disney o por Hollywood, no has de ser feliz, ¿no? Y entonces al final la felicidad se nos ha convertido en una definición tan vasta que nunca estaremos felices. Por lo tanto, hay que vivir más Porque es que buscar. bucólica, claro, ya es bucólica, ¿no? O sea, ya es como, sí, 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 te entiendo. Bueno, Muy buen claro. análisis, sí. Lo que pasa es que yo creo que la gente, o sea, la felicidad es, pues el trabajo me va bien, el amor me va bien, el dinero me va bien, no sé qué, ¿no? Entonces, la vida a veces te dan golpes, ¿no? El amor puede tener baches, etcétera. Y entonces tienes que seguir siendo un poco feliz, ¿no? Para poder crear, me imagino, porque es muy difícil crear cuando por dentro estás jodido, ¿no? Pero no Vamos te a decir. creas, ¿eh? No te creas, ¿eh? Porque mira los japoneses, la necesidad agudiza el ingenio, ¿eh? Ojo. Mm, mm. Ojo, hay una cosa que de hecho podríamos abrir un melón aquí potente en ese sentido, y es, no es tan raro que necesite la gente influencers. Es que es muy fuerte, tío. Es muy fuerte. Yo creo que fenómenos como la moda, los influencers. O sea, por favor, ¿me puede decir usted cómo soy? ¿Tengo que ser feliz? ¿Me da usted un manual de instrucciones? Mm. El que sabe que me diga cómo tengo que caminar.
Somos protagonistas de nuestra propia vida. O sea, instruirse está bien, pero es que, ostras, yo creo, mira, voy a poner un paradigma. O sea, yo, como bien dices, Juanpe, pues bueno, tú y yo, pues, y José supongo que también, pues hemos viajado y eso nos ha dado mucho contraste, ¿no? No sé si os ha llamado la atención. O sea, es decir, estás en Suecia o en Noruega, donde realmente se acerca mucho a esa definición de bucólica de lo que es la libertad en cuanto al poder económico. ¿Quieres crear? Pues te damos salas de ensayo. ¿No tienes trabajo? No pasa nada, te damos un sueldo. ¿Quieres estudiar? Pues toma todos los medios para estudiar. Allí hasta los peces van por una línea amarilla en la pecera, es decir, allí está todo estructurado, tal. Pues anda que no cuesta ver sonrisas y yo creo que el índice de suicidio más grande está ahí arriba. Luego, esto en Medellín, por ejemplo, en una fiesta, en un parqueadero, porque allí las fiestas se las hacen como en parqueaderos y tal, y estábamos dentro, en plan rollo, imagínate, pues estábamos con Peña de Colombia, de México, porque era un festival de músicas y danzas del mundo y tal, y veíamos Peña de Estados Unidos, de México, de Colombia, nosotros, los japoneses, estábamos allí dentro de un parqueadero de fiesta. Bueno, pues fuera había mogollón de peña que nos estaban esperando para cuando salgamos, nos iban a atracar fijo. O sea, era como, wow, los dólares están allí, vamos para allá, ¿no? Y teníamos ahí aquello rodeado. Y adentro parecía abierto hasta el amanecer, o sea, es decir, estábamos allí de fiesta, haciendo jams por unos lados, pues un tías en la barra bailando, o sea, nosotros, o sea, yo haciendo bulerías con unos japoneses, o sea, estábamos allí de fiesta total. Y claro, yo me planteo el paradigma y cogí a un colombiano que había y digo, wow, tío, estamos aquí y cuando salgamos no sabemos qué va a pasar. Y me dice, bueno, pues vivimos esto y si nos matan, nos han matado. Es decir, esa filosofía llevada al extremo, lo que os estoy diciendo, que he llevado al extremo, pero que yo lo he vivido en mi propia carne, porque lo he visto, eso sería una caricatura de realmente dónde tenemos que ir. O sea, estamos, o sea, nuestra mentalidad de, pero esto cómo se hace, coño, pues métete las manos en el barro y ya te limpiarás, porque esta experiencia es personal intransferible para ti, métete. Yo llevo ahora, pues quizás por eso que decías tú, Juanpe, o sea, lo mismo hemos sido técnicos, nos hemos enrolado en una historia de hardware, como bien dices, pues ahora estoy con otro proyecto de inteligencia artificial, de juntando 5 agentes y montando un ecosistema de agentes donde cada uno tiene un rol, con Antigravity, con ChatGPT, con Jules, o sea, y todos pensados para una necesidad. Venga, pues claro, nosotros somos de la época que del MSX, tío. O sea, que había que programar o en COBOL o en Pascal o todos los dialectos que habían. Y ahora de repente, nosotros que somos del siglo XX, te encuentras hablando con Jarvis en tu casa y flipas, ¿no? O sea, sí, totalmente. no sé, o sea, es decir, sí que es cierto que estamos ante un cambio de paradigma brutal y yo creo que estas preguntas o este programa, hablando de la creatividad, yo creo que son muy necesarios para decir, que los árboles no te dejan ver el bosque, men. Sí. Yo aquí un poco Sí, para cerrar sí, el sí. tema felicidad, yo creo que me gusta mucho la parte que has comentado de ser ingenuo en la vida, ¿no? Y de ahí que haya tantos influencers. La gente no quiere aparentar ser ingenuo cuando ser ingenuo es muy bonito. En realidad es casi lo más bonito que ves en un niño, ¿no? Esa ingenuidad, ¿no? Y a veces como que la gente intenta buscar una felicidad que es muy difícil de definir, por lo tanto necesitan buscar a alguien que se lo explique y la gracia de todo eso es que no te lo puede explicar nadie, lo tienes que conseguir tú solo con tu ingenuidad, ¿no? Y ir caminando por la vida, ¿no? También creo que somos monos, ¿no? Somos simios, ¿no? De una rama de los simios. Sí, Y un los poco así. monos funcionan por imitación, ¿no? El mono que se come un plátano, pues venga, yo también. Y es como más fácil, ¿eh? Tampoco has de pensar mucho, porque si ves que el otro hace no sé qué y de repente todo el mundo lo sigue y tal, y dices, ah, pues eso es lo que hay que hacer. Entonces Pero cambia José, has dicho mucho. una cosa muy importante. Ahí has dicho una cosa muy importante. Justo tú, como Juanpe, como yo, es ¿para dónde hay que ir? Ah, vale, pues entonces voy para allá. Claro. Mm. O sea, es decir, eso ya se ha dicho, ¿no? O sea, grandes creativos o gente que le funciona muy bien. Es decir, no, voy a hacer, a ver cómo puedo viralizar mi vídeo de YouTube. Y vas a hacer lo que van a hacer todos, ¿no? Todos, De sí. la misma Sí. manera que van a hacer todos. A ver, ¿cómo puedo ser un borrego, jefe? Pues mira, así. O sea, desconfiamos de nuestro propio criterio. Mira, yo tengo mi Sí. hijo que lleva pues, un canal de manga y tal. Y de hecho, hablando me dice, papá,
yo cuando veo esa regla de los 3 segundos es que me pongo malo, porque es que todo lo hace, todo el mundo lo hace igual, ¿no? O sea, incrementar el movimiento, pues te vas a convertir en un borrego más. O sea, ¿y cuál es tu tangente? La que te salga a ti. La que realmente, o sea, la que te motive a ti, la que da y tío, o sea, equivócate de guay. Que, ¿sabes lo que pasa? Que esto se convierten en mantras que yo creo que no se acaban de digerir. Equivócate, eh, eh, tú tienes que trabajar mucho para conseguir el éxito. Sí, sí, pero hay unos sustratos ahí debajo que la peña está, como bien has dicho, José, como somos animales sociales, Mm. evidentemente, y somos, o sea, y la cultura nos va instalando el sistema operativo, ¿no? Con valores ahí, pa, 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 pa. Y a partir Sí, de ahí sí, decimos, bueno, pero yo creo que hay que hacer ese gesto de mirar y recuestionar tu propio sistema operativo. totalmente. Mm. Totalmente. Yo creo que es muy difícil, ¿eh? Yo creo que la gente no quiere equivocarse. Cuando te equivocas te machacan, ¿no? La sociedad, los amigos, la familia. Y a veces equivocarse forma parte de cómo uno aprende. Y si no te equivocas no puedes aprender. Y si no aprendes, pues lo vas a repetir. Entonces una vez aprendes, pues ya no te vuelve a pasar. Pero a veces es dura el aprendizaje. Mira, yo en mi caso, José, te tengo que decir que me he equivocado muchas veces y el hecho de equivocarte mucho y volver a emprender y volver a levantarte, que es el otro de los mantras, ¿no? Si te caes, levántate. Yo creo que lo que más incrementa, sobre todo, es el ancho de banda de paladar en la vida. Y lo explico. O sea, yo me he caído muchísimo y he bajado. O sea, yo primero empiezo desde muy abajo porque soy un gitanito de la Trinidad y búscate la vida. Y yo cuando acabé la básica en casa me dijeron, bueno, pues ya está, se acabó, pues venga, a buscarte la vida. Pero yo tenía una inquietud y quería seguir estudiando y lo compaginaba estudiando y tal. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, pues el primer estándar. Estudias, trabajas de lo que has estudiado, escalas en el puesto donde estás, coche, casa, hipoteca, niño, tal, tal, tal. Llegué, ¿vale? O sea, todo bien, está tu... Pero a mí me faltaba algo, o sea, decir, no, esto no, rompo todo, o sea, con lo que, o sea, decir, en mi caso, además he roto muchísimos esquemas, porque yo no lo tenía fácil. De repente, en mi familia, pues bueno, o sea, has estudiado, tienes carrera, estás trabajando en lo que has estudiado. Me metí a trabajar en VDO, en una empresa de instrumentación de precisión que llevaba el CRM de Cataluña. Y digo, y si me muero mañana me da igual. Entiéndeme, ¿eh? O sea, decir, que lo había conseguido todo y esto. Entonces, a partir de ahí, pillo una tangente, me dedico al tema de la música y me ahorro muchas cosas, ¿eh? Pero claro, en ese entorno era, pero tú estás loco, pero ¿qué vas a hacer? Ya te sales del estándar. A partir de ahí, encima yo tengo el hándicap de que me pongo a hacer flamenco fusión. Y de repente, flamenco fusión está mal visto en mi raza, porque de repente era como esa parte de cultura que no quieres que se comparta. Y yo, aparte, cojo y le llamo al grupo Ojos de Brujo y toda mi familia religiosa diciendo, este niño se ha vuelto satánico, además. Uy, El otro hándicap, a más, encima, o sea, digo, hostia, ¿cómo puedo quitar yo todo el tema del racismo implícito que ya tenemos? Porque nuestro primer racista fue el señor Cervantes, acuñando el término de trapacero a gitano. O sea, decía, hasta hace poco en la RAE, si tú buscabas gitano, era trapacero o persona que actúa con engaño. Es decir, es muy heavy. Claro, a nivel personal, pues llevo muchísimo lastre con el tema del racismo. Digo, ¿qué puedo hacer? Pues monto un grupo donde empiezo a intentar sacar la poesía de mi pueblo, Bengue, Barí, Techaría, Ocaná, o sea, cómo lo vivimos nosotros, ¿no? Y de alguna forma intentar abrir esa vía de comunicación para que se entienda al pueblo gitano desde otro lado, ¿no? Pero claro, pero por otro lado es diciendo, ¿qué estás haciendo? Grupo mezclando flamenco, le llamas al grupo Ojos de Brujo, mi tatarabuela en la contraportada de mi primer disco, fotos de mi familia dentro, me iban a buscar por los mercados para partirme las piernas, empezando por ahí. Es decir, quiero que entendáis que desde ese lado, o sea, tienes que ya. tener muy claro lo que quieres y hay que ser valiente, pero no ese valiente de Disney, de decir valiente, no hay que ser valiente con lo mismo, tiene que tener un compromiso, es decir, tu ancho de banda. Yo he estado pues
Pues bueno, pues en el Hilton de Nueva York, 2 semanas ahí haciendo entrevistas y tocando en el Central Park, en el Summer State, o en el Festival de Jazz de San Francisco, o cabeza de cartel en el Festival de Jazz de Montreal, con Pat Metheny, que conocí personalmente y me dio las gracias a un gitano de la Trini que no tengo ni carrera de música todavía. Es decir, y por otro lado, pues sé lo que es estar en el barrio de la Trini, no tener un chavo en casa y que mi abuela me dijera, mira, ¿ves este billete de 500 pesetas? Pues vete a vender y cuando tengan 1000 vienes y así comemos. Mm, mm, Ese ancho de banda de la vida, eso de caerse, eso de equivocarse, de volverte a lanzar y de volver. Porque claro, en mi caso, yo me hice director técnico de una compañía de instrumentación de precisión, como puede ser VDO, sirviendo en Cataluña, bajo de ahí, rechazado por la familia, rechazado, o sea, mi mujer se separa de mí, o sea, hay que ser muy valiente. Vuelvo a construir desde cero un gitano de la Trini que no tiene ni estudios de música, ganas un Grammy y vuelves otra vez a lo alto. Luego vienen los egos, porque todos los grupos que funcionan corren el peligro del virus del cantante, está tipificado por la OMS, que es cuando se inocula a un cantante a los 10 años, empiezan a crecer los egos y pasan cosas y ¡pa! Y las cosas petan, ¿no? Vuelves a caer otra vez, vuelves a montar otro grupo, que ahí, por ejemplo, pues bueno, sigues con la innovación, estás enamorado de lo que haces, estás enamorado de la vida, de la música, de mierda, 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 que la vida se acaba, vamos a seguir. Yo creo que esa es la llave. mm. Yo para mí eso es felicidad, ¿eh? Y sobre todo el ancho de banda que te da, Mm, que es muy importante, el ancho de banda de estar arriba, estar abajo, estar arriba, estar abajo, el conocer, y yo lo digo con confianza, desde pues gente, como ayer que estuve de cena pues con el director de La Vanguardia y con la peña del tablao flamenco de Carmen, con Carlos Benavent, que es un músico súper, el bajista de Paco Lucía y tal, pero antes de ayer le estaba dando de comer al yonki de mi barrio en el bar. mm, Ya. mm, Bueno, eso la verdad que dice mucho de ti, ¿eh? O sea, tú mm. tienes muchos contrastes y eso te hace ver la vida también desde todos los ángulos, me imagino. Mm. Yo para mí eso es casi sinónimo de felicidad, ¿eh? El hecho de poder Ya. transitar, ¿no? En ese ancho de banda, al final eso es casi más se acerca a mi definición de felicidad. Yo aquí, Ramón, quiero preguntarte una cosa y un poco a ver qué te parece. Es un yo creo que viene un poco al hilo, que es el tema. Nosotros hablamos hace unos cuantos capítulos con una persona que estaba en el mundo de los videojuegos, ¿no? Y nos explicó un término que se llamaba el hit driven, ¿no? Hay empresas que pegan un petardazo con un producto y después viven de ese producto toda la vida, pero en verdad nunca la encajan más, no solo le petaron una vez, ¿vale? Entonces, yo me gustaría compartir, bueno, o sea, me encantan tus reflexiones y quiero que reflexiones, o sea, de hecho te estoy intentando estirar. ¿Qué opinas sobre el tema del hit driven en el aspecto musical, no? Porque te podríamos decir, a lo mejor Ojos de Brujo fue un hit driven, ¿no? Ojos de Brujo fue un petardazo de la hostia. Dime, ¿cuán difícil es montar otro Ojos de Brujo, no? Y no solo en Ojos de Brujo. Sí, estoy seguro que tenemos chorrocientos mil casos de gente que lo ha petado una vez y luego intenta hacer la misma fórmula, intenta buscar y tal, y ya no lo peta más, ¿no? Pero ahí está esa falta de identidad, esa falta de desconexión con el contexto, más en el deseo que ser plásticos con la realidad que hay ahí y con lo que esa realidad te sugiere. Vas con tu idea preconcebida. Y eso dependerá mucho, pues, de lo alto que ha petado, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que ser valiente, bueno, hay que ser valiente. Hay que hacer lo que a uno le salga de los que no suenan, en realidad. Hay que hacer lo que te hace feliz. Porque sí que es cierto que, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Te pongo un ejemplo. Hay un leitmotiv que es el mismo, que es mi búsqueda de identidad. Yo lo tengo claro. O sea, yo en el entorno de estado, yo le quiero evitar, porque somos, como bien ha dicho José, somos animales sociales. Buscamos la manada, buscamos estar integrados. Eso para mí fue un leitmotiv. A partir de ahí es cuando en esa búsqueda de identidad, yo creo que es como un castillo de naipes, que una consecuencia da otra consecuencia. Es como que en nuestra vida, y perdona que me ponga tan filosófico, pero como me has hecho una pregunta así como muy potente, intento ir desde muy abajo, ¿no? O sea, hay un vector
que es el vector del propósito. Y el vector del propósito, qué quiero hacer y hacia dónde quiero ir. Pero ese vector del propósito es producto de un anhelo, de un deseo. Entonces, lo que tú estás diciendo, ¿quién repite o quién no? Pues depende de donde tengan el anhelo, nen. Si lo que quieres es ganar pasta, si lo que quieres es la música, en este caso, como escalera para conseguir otro objetivo, bueno, te puede salir bien o te puede salir mal. Pero es que o sea, el primer que estás engañando eres tú. O sea, ¿qué es lo que quieres? El reconocimiento. Lo estás haciendo parte. Yo creo que hay que ser un poco más. Ahí sí que hay que ser estanco y hay que ser sincero con uno mismo y decir, ¿qué quiero? Y luego saldrá. O sea, decir, evidentemente, cuando me has dicho eso, pues no voy a decir nombre para no meterme con nadie. Pero hay grupos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, que han pillado la sopa de ajo y, bueno, escuchas el, es que no quiero decir nombre, pero No yo digas, no sabemos digas. que hay grupos, tanto en la escena nacional como en la nacional, y entonces, en función de lo grande que era ese salto, pues bueno, hay un detrimento, pero bueno, pero van viviendo del cuento. Y luego hay culos inquietos que van para arriba y abajo. Y luego también hay una posición, que rollo, fíjate si soy chachi que voy cambiando. Solo digo que ayer estuve en una entrevista, o sea, no digo más. Pero en fin, yo creo que la respuesta a eso yo creo que está en tú qué estás buscando, ¿no? A mí me gusta lo que dices, pero ¿qué te parece si introducimos el factor azar, ¿no? Porque todas las cosas esas, yo lo de anhelo lo comparto, porque yo estoy intentando hacer analogía con la empresa, ¿no? Al final, una banda no deja de ser una empresa y si hubieras tomado decisiones más empresariales que no tan de corazón, quizás hubiera aguantado más lo que es la empresa, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Entonces, tratando de hacer analogías de este hit driven, la has petado con un producto, digámoslo así, un disco o lo que sea. ¿No crees que el factor azar, ¿no? Ya no es solo tener anhelo, que estoy completamente de acuerdo contigo, anhelo, deseo o un verdadero propósito como empresa, y ya no hablo de música, ya hablo de como empresa. O sea, yo quiero erradicar no sé qué enfermedad. Eso es un buen propósito para montar una empresa en torno a ello y curar vidas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, haces un hitazo, ¿no? Pero ¿no crees que no existen fórmulas y que además de que no existen fórmulas, tiene que haber como ese componente de azar, anhelo, propósito o tal? ¿O puede Mira, existir una yo creo, fórmula? bajo mi punto de vista, yo creo que el azar es el campo de juego, ¿vale? Lo único que hay que tener es buenos sensores. O sea, decir, eh, ¿por qué? Porque lo que tú llamas azar, yo creo que es esa correspondencia en que entre el campo de juego o el contexto en el que estás, de repente has dado con la tecla, esa tecla estaba. Yo creo que tienes que tener los sensores suficientes para entender el contexto y a partir de ahí jugar con tus variables. Yo, por ejemplo, pues, como te decía, pues estoy enfrascado ahora, empecé la semana pasada porque hice un proyecto con inteligencia artificial, como te dije, que lo tenía en la cabeza, pero la sopa de ajo, he encontrado algo, y cuando estaba en la mitad del proyecto, vino Google y sacó una... Y, vale, pues ya está, se acabó. Contra el gigante no podemos. Y ahora estoy en otra historia, ¿no? Que es esto que os he contado de los agentes y tal. Pues yo creo que eso que llamas tú azar, yo creo que es un tema de causalidad, lo que está pasando y realmente mirar muy bien ahí, ¿no? Por ejemplo, en el caso, sí que es cierto que hay a veces que hay variables que dependen del entorno y no dependen de ti, tú no las puedes trabajar, solo puedes leer lo que está pasando. En el caso de Ojos de Brujo, por ejemplo, un factor que podríamos llamar un factor del azar, un factor suerte, es que hubo la caída del pop rock catalán en un momento dado y de repente, pues els pets, les llufes, ja t'ho diré y tot això va caure. Y había un vacío. En ese vacío coincide justamente como que el efecto mano negra, mano chao, fem un bon millor, el rollo, ese contexto cultural, y de repente yo que voy con mi película de búsqueda de identidad, de flamenco, de lenguajes, de intentar buscando eso, de repente tengo un caldo de cultivo a mi alrededor, que tengo todo ese público mestizo con ganas de entender, y a mí la variante del flamenco me encaja dentro de esa ecuación, y a partir de ahí mi apoyo en ese contexto que tengo, que es lo que tú llamas azar, que de repente tienes un público receptivo donde realmente quieren escuchar tu propuesta y tú, de alguna forma, has copado las metas que tenías porque tenías el entorno adecuado, ¿no? A mí Bueno, me pues hace hubiera sido pensar otra. bueno, perdón, sigue, sigue.
No, José, pues podía haber sido otras. Podía haber sido otras. Lo que pasa que es que luego siempre hacemos como que la historia la escriben los ganadores. Es decir, Claro. una vez ya has hecho la trayectoria, pues tienes el dibujo de la trayectoria, mira para atrás y dices, mira, en el azar pasó esto y tal. Bueno, sí, pero podíamos haber llegado por otro lado, ¿eh? Sí, sí, a mí me hace pensar un poco en lo de la suerte, ¿no? La suerte es que hay algo que pasa y tú estás preparado, ¿no? Y entonces, un poco me encaja con lo que tú estás diciendo, ¿no? Del que el campo de juego, que es el azar, que mira, no se sabe qué va a pasar y tú has encontrado la tecla, pero es que tú estabas preparado, ¿no? Y en tu hit, pues lo hiciste porque pues eras muy bueno en eso que estabas haciendo y había una ocasión y lo hiciste. Pero te quería preguntar, bueno, esa es mi reflexión, ¿eh? Sí, sí, Lo sí. lo que te quería preguntar, porque me llama la atención, estás Hoy hablando somos de la filósofos, IA. ¿eh? Sí, sí, aquí los tres filosofeando, que yo creo que esto es bueno, porque en la filosofía, ¿no? Te preguntas un poco el sentido de la vida, que aquí nuestro amigo Juanpe es un gran filósofo. Em, pero yo te quería preguntar, porque has hablado varias veces de la IA, ¿no? Y claro, la IA ha venido para quedarse, es una frase que oímos también. Se piensa mucha gente que reemplaza al humano tan transparentemente y probablemente lo haga en algunos trabajos más repetitivos, etcétera, pero cuando te estoy escuchando, todo ese tema de la pasión, todo ese tema de la identidad, todas esas motivaciones, cuando dices el para qué lo haces, yo digo, la IA muchas veces no tiene un para qué, ¿no? Si no se lo has programado, no lo has pedido. Pero ¿cómo encaja un poco la IA en todo en toda esta necesidad creativa que tiene el humano, ¿Quieres ¿no? abrir ese melón, José? ¿Quieres abrir ese melón? Madre mía, no. De la marinera. O sea, ¿dónde me quieren meter? Evidentemente. Eh, Tú has hecho esa pregunta porque está en mi hipotálamo, en el de José y en el de Juanpe todo el rato. Esa pregunta me la estás haciendo porque la tenemos ahí. Y yo creo que hay que entender, y ahora permitirme, voy a volar un poco más. Voy a volar un poco más. Es decir, estoy haciendo un ensayo sobre el universo informacional. Yo tengo mi teoría, bueno, que parte un poco también del panpsiquismo también, por el tema de, del mundo de las ideas de Platón, o sea, un poco mezclando todo esto. Y llego a la conclusión de que en última instancia lo que tenemos es información, ¿vale? O sea, hay un universo informacional. A partir de ahí, a ver, no me voy a muy extenso porque esto puede ser como muy aburrido, pero en el sentido de que si lo que hay en el sustrato fundamental es información, si la vida, y vamos a hacer una definición así como muy a lo pedestre y muy en plan a lo cuñado, pero si la vida es un sistema que es capaz de reconocer patrones en el exterior, que transforma los datos en información que le hace modificar su propio autosistema, que, y a partir de ahí, esas características que tiene ese ente informacional dentro de un universo informacional, porque en definitiva todo, absolutamente todo, hay teorías que dicen que absolutamente todo es información, tú como unidad susceptible a ese entorno que puedes captar los datos y convertirlos en información plausible para ti, que te sirve, que te modifica, qué tal, lo que hablamos, y hablo de, esto es mi teoría personal, lo que hablamos de sensaciones son características emergentes de mi propio sistema operativo como unidad de carbono. Es decir, el amor, el odio, es decir, es un producto de mi iteración con la realidad y son esas características emergentes que ahora que se dieron en el Opus 4.6. Ahora veremos porque está a punto de salir el 4.7, está a punto de salir justo ahora. Eh, Claro, yo creo que tenemos un sesgo muy antropocentrista de lo que es la vida. Y de repente, otra vez volvemos al rollo de igual que, no, todo gira alrededor de la Tierra. Bueno, ojo, todo gira alrededor de la unidad de carbono. ¡Ey! Que es que al fin y al cabo estamos computando información y es que estamos observando, sobre todo, características emergentes en los sistemas de inteligencia artificial que son intrínsecos a su propio sistema de configuración. Es decir, ellos igual no sentirán dolor, igual no sentirán pasión, pero pensar una cosa, no es, ¿cómo era? Los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje. Nosotros tenemos 28 letras en las que podemos definir toda nuestra realidad. Ellos tienen infinitas variaciones porque su información es vectorial. O sea, su lenguaje, yo tengo 28 letras y ellos tienen 3 millones de letras para definir su lenguaje. O sea, es decir, si es que somos y de verdad, y yo estoy enamorado del género
del modelo 001 ser humano, unidad de carbono, y me encanta, y realmente ni envidio, ni nada, es lo que me ha tocado y es lo que soy, igual que soy gitano de la Trini y a veces he tenido pasta y a veces no he tenido pasta y lo asumes, eso ya lo asumes. Pero ese sesgo antropocentrista de que el mundo nos está mirando a nosotros y la realidad nos está mirando a nosotros y está bien como comparativa, evidentemente referencial nosotros, pero no somos el centro del universo. O sea, creo que hay una cosa que sí, hay una unidad que es capaz de computar información, porque pensemos una cosa, eh, con el nested learning, por ejemplo, ¿no? O sea, tú aprendes a diferentes velocidades, va construyendo tu identidad a lo largo del tiempo y dos IAs que están fabricadas en el mismo momento, a las que las echas a la calle, van a tener su propia concepción de patrones, ideas, anhelos, propósitos, tal. Es vida, tío. O sea, y sé que estoy tirando muy alto, pero que es que me has provocado, José. Claro, claro. Bueno, o sea, la IA está viva en tu punto de vista, ¿no? Porque tienen... Hombre, O yo estará. creo que, o sea, es decir, es como ese listón, ¿no? Ese listón que dicen, a ver, de a partir del Australopithecus es tal, a partir del tal es tal. Y ponemos esos listones, no, esto es transmetal, no, esto es flamenco, no, esto es Ya, breakbeat, no, esto es jungle, ¿no? Al fin y al cabo, estamos etiquetando los tokens, estamos claro. identificando patrones. Entonces, siempre se dice, no, si es que el mayor problema, porque claro, lo que no estamos dispuestos es a tirar. eh, Hay una cosa que siempre nuestras preguntas, nuestros interrogantes, siempre nos han llevado pues ese terreno de la filosofía. Lo que no sé, pues lo alucino como lo alucinan ellas. Es decir, yo alucino y tenemos un montón de alucinadores, desde Descartes a Platón, desde Platón, y son, pues bueno, pues esas alucinaciones que luego de repente, luego ya veremos qué hacemos con todas esas variables que caen ahí y a ver si que construimos desde ahí, ¿no? Pero en realidad, eh, la diferencia, lo que realmente nos cuesta es que cada vez hay menos misticismo y por eso nos pensamos que hay menos romanticismo. Es que es muy complicado, es que se ha abierto un melón muy bestia, ¿no? Sí, Alberto. Yo, de hecho, yo te podría decir, cuidado con lo que comentas de los modelos, porque ellos se basan en lo que se puede describir. O sea, aunque tienen muchos más parámetros de los que podemos nosotros ni siquiera poder gestionar, que al final gestionamos, en mi caso, 2 o 3 neuronas a la vez, en su caso son un montonazo más, ¿no? Y pueden llegar a hacer muchas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros tenemos sensores diferentes que aún no sabemos explicar que ellos no van a tener. Bueno, ellos como si fueran, fíjate cómo nos referimos a la inteligencia artificial como un ellos, ¿no? Entonces, también te cojo, ¿no? Tu visión del humanismo, ¿no? Que es ese de que todo gira en torno al humano y que a partir del humano todo se tiene que definir, ¿no? Y que el humano es el centro de todo, ¿no? Y hay movimientos filosóficos que es el transhumanismo, el poshumanismo, que un poco van manejando todo este tema, ¿no? De cómo sí que es cierto que lo que están barajando es más una fusión con la inteligencia artificial, no un compartir el humanismo, ¿no? O sea, estamos transitando Sí, en sí. ser más un cyborg, ¿no? Tienes medio Bueno, cerebro IA, medio cerebro totalmente. biológico y eres una cosa, un ente, que no tanto llegar a un punto de que la IA sea algo Yo creo que hay parecido dos a cosas. vida. Claro, yo creo que aquí hay dos vertientes, ¿no? Una vertiente es justamente la que tú estás diciendo, que es decir, si hemos dicho que los límites de mi mundo son los límites de mi lenguaje y yo tengo ahora la posibilidad de tener sensores nuevos, es decir, me pongo un sensor de ultrasonidos y otro de infrarrojos y podré dibujar de otra manera y podré hacer música de otra manera. Y mi concepción del mundo ya ha cambiado porque tengo la capacidad de computar más información, convertir más datos en información útil para mí, ¿no? Por un lado está el tema de los sensores, que eso es, o sea, con el tema de los avances de los BCI, que es impresionante ahora mismo, o sea, y de forma bidireccional, o sea, estamos en un momento ya donde tienen un dataset súper potente de cómo funciona el cerebro y están haciendo las primeras correspondencias de que te ponen un gorro de silicona en la cabeza
y en una pantalla ven lo que estás pensando. O sea, es decir, esto por un lado. Por otro lado, el tema de instalarme sensores. O sea, ahora a mí me cuesta muchísimo imaginar algo de ciencia ficción, yo que he sido fan de Asimov desde que tengo 15 años, imaginar algo de ciencia ficción que no sea plausible desde el papel. Es decir, montarme en una nave espacial donde realmente soy capaz de sentir la presión de las alas, tal, pero sentirlo, ¿no? Y aparte, y ahora miro y ahora pienso que tengo que dar la vuelta y cojo y doy la vuelta con la nave espacial, ¿no? Esa es otra vertiente que está ahí, ¿no? Pero hay otra que creo que es más importante todavía y es en ese universo informacional del que estamos hablando, son ventanas para verlo, ¿no? O sea, mi interpretación como ser humano me da un marco de una ventana y miras el universo desde esa ventana. Pero hay otras ventanas, ¿no? Lo que pasa es que claro, da un poco de agorafobia lo vasto y extenso que es eso, ¿no? Yo creo que estamos abriendo un montón de melones y todos son buenísimos, ¿eh? Culpa tuya, José. Sí, sí. Yo quiero decir que creo que nos estamos quedando sin la ciencia ficción. Ya no existe, porque ya no es ficción. O sea, básicamente todo lo que hemos leído de pequeños todos, esto ya o se está haciendo o se puede hacer en algún momento. Pero por otro lado, en la conversación del humanismo, en la que nos ponemos sensores o las máquinas son cada vez más humanas, quizá estamos como dando un paso atrás, ¿no? Porque no sabemos ni lo que es la vida, ¿no? No hay definición, nadie se pone de acuerdo en la definición de vida. No sabemos un pulpo que tiene 3 corazones y 8 cerebros. ¿Qué piensa un pulpo? ¿Qué siente? ¿No? Igual ve el mundo mucho más mejor que nosotros, ¿no? De otra manera. Y lo que pasa es que hemos sido la especie dominante en el planeta durante millones y pues nos hemos quedado con el bacalao. Pero eso no quiere decir que seamos más ni nada. Entonces, la IA, que no está limitada, quizá en vez de hacerse humanista, lo que igual podría enseñarnos cosas que no vemos, ¿no? ¿No lo pensáis esto? Bueno, yo estoy escribiendo un libro No. a mis hijos, porque no lo voy a publicar, que se llama El amor como verdad universal. Y donde parto de ese, o sea, es decir, yo tengo una teoría, y es que partiendo de ese universo informacional, dijéramos que en esa forma de peinar la entropía, buscando, intentando ordenar el caos, que cuando en el momento en cualquier sistema informacional empieza a filtrar datos del entorno para convertirlos en información plausible para su propio sistema, a partir de ahí se empiezan a generar con unas características muy concretas, ¿no? Y eso, ¿cuál es el motor? ¿Cuál es el motor? Yo me voy a poner como muy romántico aquí, muy bucólico y muy del rollo de como los chamanes esos de las 2 de la mañana de la 2, ¿no? O sea, es decir, eh, yo creo que si nos fijamos muy bien y extrapolando y ahora me quito todo el rigor, simplemente me lío por la propia intuición, eh, el amor, las ganas de compartir, conservando la diversidad, o sea, es decir, el hecho de optimizar, yo creo que, o sea, un glóbulo blanco no tiene ni puta idea de que como sistema, si mata una bacteria, es mejor para Ramón, porque no tiene identidad. Hay como lo de las muñecas rusas, ¿no? O sea, es decir, entidades sobre entidades. Y a partir de ahí, ¿cuál es el motor? Pues hay un motor que es el hecho de querer compartir. En el ser humano, por ejemplo, hasta, excepto el psicópata, todo el mundo necesita razonarse que lo que hace está bien, ¿no? Pero por esta necesidad. Entonces, si leemos un poco más entre líneas, y esto es mi opinión personal, hay ese sustrato del amor, ¿no? O sea, es decir, de quieres compartir, quieres ser reconocido en el entorno, quieres que te quieran, tú quieres querer, quieres formar parte, quieres aportar. Lo peor que te pueden decir en esta vida, eres un inútil. O sea, quieres ser útil. Pero por otro lado, tienes al fin y al cabo, cuando uno ya llega a unas zonas de la vida, realmente, ¿de qué te arrepientes? Pues igual de no haber abrazado más, de no haber querido más, de no haber decir que quiero más. ¿A dónde quiero ir a parar con todo eso? Que el amor, no solo visto como ese sentimiento bucólico, romántico, sino como motor de construcción. O sea, más allá o sea, como ese arquitecto que hace que igual que de una célula al principio
luego una célula dentro de otra célula, las eucariotas, y a partir de ahí se hizo un sistema más complejo, más potente y un sistema más... O sea, yo en ese ensayo que estoy haciendo, la idea es pensar no en el amor, yo le he llamado AMOC, ¿sabes? O sea, como un universo informacional, ¿no? ¿Cuál es el motor que hace unir? Entonces, quizás me he separado un poco de la pregunta, pero para poner encima de la palestra ese concepto de el amor como verdad universal y no como un sentimiento hippie de los 70. Sí, sí, sí. Muy interesante, ¿eh? Hay gente que piensa que igual es la conciencia. Hay, creo que alguna corriente filosófica, ¿no? Que dicen, no me acuerdo el nombre, pero dicen que todo tiene El conciencia, ¿no? panpsiquismo. O sea, hasta una bacteria tiene conciencia, lo que pasa es que tiene menos conciencia que nosotros, ¿no? Pero que Hay es un como poco grados de conciencia. lo mismo que el amor en tu teoría, ¿no? Pues Ramón, te voy a decir una cosa. Vamos a dejar pendiente una charla sobre tu ensayo cuando tengas más acabado, porque nos parece un tema súper interesante. Y te voy a plantar ya una típica pregunta que hacemos, ¿no? A los entrevistados cuando estamos acabando y que va a ser muy chula porque a ver qué nos cuentas, ¿no? Normalmente solemos preguntar, tirando para el final, es cómo te imaginas el mundo, ¿no? Y hablamos ya no sé si puedo decir ciencia ficción, haz lo que te dé la gana, pero de aquí 5 o 10 años, ¿vale? ¿Cómo ves el mundo? Porque estás de acuerdo con nosotros que esto ha cogido una rampa un poco más exponencial, esto va a cambia a pasos agigantados. ¿Tú cómo ves de aquí 5 o 10 años? ¿Vamos a estar volando ya o todo lo contrario? ¿O vamos para la selva? Venga, va. Mira, evidentemente está en mi hipotálamo, en el tuyo y en el de José, sobre todo esta dualidad, futuro distópico o futuro bucólico utópico, ¿no? Y yo creo que van a pasar las dos cosas. Yo creo que van a pasar dos cosas. Y a las pruebas me remito. O sea, esto es como una revolución industrial con esteroides en todos los sentidos, ¿no? O sea, desde el punto de vista del impacto, por un lado, desde el punto de vista de la rapidez, Mm. y desde el punto de vista sobre todo de los medios de producción, porque eso implica sobre todo un cambio de paradigma. O sea, todo lo nuestro gira en torno al dinero y a unos medios de producción, trabajo igual a sueldo igual a dinero. Se ha implantado en nuestro hipotálamo, es decir, hola, ¿qué tal? Soy Pepito y soy carpintero y formo parte de mi identidad. Ujú. Ese cambio de paradigma es súper importante porque cambian los medios de producción, cambia el tablero de juego muy bestia, o sea, de una forma muy bestia, y eso provocará, primero, un futuro distópico de crisis brutal, o sea, el tsunami viene, lo siento, viene, y viene para todos, pero sí que es cierto que luego, pasado ese tránsito, que va a ser muy bestia, porque ya te digo, está acelerado por 100, está, el impacto es por 100, además, y encima en los medios ni se habla de esto. O sea, miro Tsunami, bueno, pues yo no lo miro. Bueno, tú mates. Ujú. Porque va a venir. Y viene ya. Y por otro lado, sí que es cierto que valores como los que estamos hablando, en el momento en el que se instale un poco y se convierta en esa infraestructura, porque realmente la inteligencia forma parte de ser, va a ser barata, va a ser accesible y se va a convertir en infraestructura como la luz de tu casa o como el agua. Mm, mm. Hay un cambio de paradigma donde realmente esa brecha existirá ya de una forma como muy bestia y entonces Demolition Man. O sea, Matrix, ¿no? Bueno, Matrix no, ¿cómo se llama la otra? No, la de... Terminator. No, hombre, la que van en motos No, y no, todo Demolition esto. Man, tío, Mad Demolition Max. Man. Mad Los mundos Max. de Copto, habían dos tipos. Mad Max, bueno, no, Mad- no, yo creo que más que Mad Max, yo creo que existirá. O sea, evidentemente, bueno, no sé, pero yo veo más el rollo de esa brecha de, yo qué sé, como Alita Ángel de Combate, ¿sabes? Ya te digo. A ver, a mí me choca, Ramón, la respuesta que has dado, porque me has hablado de amor todo el rato para luego acabar con pistolas por aquí dando vueltas en moto. Pero, Porque, no, no, porque lo cortés no quita lo valiente, porque ya. una cosa es lo que yo pienso y lo que me encantaría, y de Claro. hecho, pero también que sé que es un David contra Goliat, porque no nos olvidemos que ahora mismo el primer mundo tiene a un loco en manos de todo el mundo, y es un pavo que está pirado, ¿sabes lo que te digo?
O sea, decir, a las pruebas me remito, da igual. Se ha saltado todas las leyes internacionales, se ha saltado, y estamos en el puto oeste por culpa de un colgado. Entonces, a las pruebas me remito. Entonces, si quieres, pues sí, pero Alita Ángel de Combate, Juanpe, tío. Sí, a ver, no podemos alargarnos más. Es una peli muy buena, ¿eh? Es una peli muy buena donde hay amor y hay un distopía. poco de Mad Max, distopía también, sí. Muy bien, pues Ramón, pues aquí lo vamos a dejar por hoy. Ha sido fantástico tenerte y... A ver, tú y yo no ya me puedo llamar. poner, ya me lo puedo poner. Formo parte de uno de los capítulos de La Madre que te creó. Ya me mola, sí. tío. A ver, ya sabes que tú y yo no nos podemos llamar, nos llamamos muy poco, básicamente porque nos enganchamos. No nos podemos llamar 10 minutos para ver cómo estamos, al final nos enganchamos. Pero ha sido un placer tenerte esta horita, o sea, la gente va a disfrutar muchísimo con lo que has explicado. Igualmente. Soy un charlatán empedernido. Me lo he pasado súper bien, se me ha hecho súper corto y Ramón, encantado de conocerte y nada. Un abrazo, José. Yo ya te conocía por eso, ¿eh? Yo ya te conocía, ¿eh? Yo te conozco y voy a escuchar tu música mucho más de lo que ya escuchaba. Próximamente cita con el ensayo, cuando tengas acabado. Así que nada, muchas gracias. Lo dejamos. Muchas gracias. Chao, Hasta pronto.